Un día voy a ser gigante, y el rico llegará al sol, como un trono tan... Buenos días, Pepe. Hola, hola. Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, ¿sí? Mientras tanto, esperamos un minutito que se terminen de conectar sus demás compañeros. Bien, ya se terminó de conectar los últimos dos estudiantes. Ya está, listo. Bien, entonces, a ver, iniciamos la clase con 32 participantes. Bueno, generalmente iniciamos con 47, pero bueno, ya. Bien. Vamos a compartir nuestra sesión de hoy. Bien, entonces jóvenes, hasta el momento hemos aprendido a graficar una función, ¿no? Lógicamente no todas las funciones son fáciles de graficar, pero en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando digo eso es porque nosotros no pues, vamos a preguntar cosas que el estudiante no puede hacer, ¿no? Son cosas que sí va a poder, con lo que se ha hecho en clase, trabajar. Esa es la idea. Bien, entonces para graficar las funciones nos hemos apoyado primero en saber graficar el dominio de la función, luego el mapa de contorno, luego las trazas horizontales, trazas con los planos coordenados, y en base a eso hemos realizado la gráfica de algunas funciones de dos variables, que es a lo más el número de variables que podemos, que permite realizarse la gráfica de una función. Bien. Ahora, aparentemente todo lo que hemos visto, los sólidos limitados por superficies, ya no los vamos a ver. Bueno, no lo vamos a ver excepto ya en la evaluación de la PC1. Y luego
se va a retomar este gráfico de sólidos limitados por superficies, ¿ya? Va a tomar nuevamente mucha importancia cuando estemos en las integrales dobles, integrales triples. Ahí nuevamente el estudiante va a tener que graficar estas regiones, porque se grafican sobre estas regiones, ¿no? Entonces, ya el estudiante está familiarizado con eso y va a tener menos dificultades. Ahora, ¿qué nos espera? Ahora nos espera el cálculo diferencial en varias variables, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, todos los esfuerzos vamos a direccionarlos en que el estudiante aprenda a derivar parcialmente, que se dé cuenta que son las mismas reglas de derivación, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, que se cumple todo lo que aprendí en cálculo de una variable, ¿no? Entonces, eso vamos a ver hoy día. Entonces, ¿qué se espera en la sesión de hoy? En la sesión de hoy lo que se espera es que el estudiante analice el comportamiento de una función de varias variables mediante sus conjuntos de nivel, bueno, eso ya lo hemos visto, y mediante el estudio de sus derivadas parciales, ¿no? Entonces, nos va a indicar el comportamiento de la función. Y básicamente, si aumenta o disminuye, ¿no? ¿Qué pasa con la función, con el valor de la función? Cuando X o Y esto se incrementa en una unidad, en cierta dirección, ¿no? Entonces, en base a eso, también se resolverán problemas contextualizados, ¿no? Y para concluir, pues, este tipo de problemas contextualizados, uno debe interpretar las derivadas parciales en situaciones variadas, ¿no? Terminaremos esta semana con el estudio de la regla de la cadena y la derivación implícita. Bien. Entonces, ¿qué veremos? ¿Qué contenidos están asociados con esto? O lo que nos va a permitir cumplir con los logros es estudiar el contenido de derivadas parciales de primer orden, ¿no? Porque va a haber derivadas de orden 2, razón de cambio, entender qué es una razón de cambio, y la regla de la cadena. ¿Qué saberes previos se requieren? Solamente derivar. Entre ellos, dentro de la regla de derivación está pues la regla de la cadena, ¿no? Toda la regla de derivación, del cociente, del producto, etc. Bien. Entonces, empecemos con las derivadas parciales de primer orden. Entonces, en cálculo de una variable, la notación de derivada era esta, ¿no? Derivada de f con respecto de x, ¿no? Y también la denotábamos así, f' de esa manera. Entonces, en cálculo de una variable, esto se llama la derivada, pero para diferenciarla de las derivadas parciales, realmente se llaman derivadas ordinarias. Muy bien. Y ahora usaremos una nueva notación, que es una D cursiva. Ahí está. Y también la podemos denotar así, f sub x, ¿no? Esto se va a llamar una derivada parcial. Entonces, esto es una derivada parcial.
Bien, entonces recuerda acá, por ejemplo, tengo una función de dos variables. ¿Ok? Entonces también se puede hacer así, ¿no? Derivada parcial de z, por ejemplo, con respecto de y. En este caso, z sub y. Entonces reciben el nombre de derivadas parciales. Y parciales justamente porque como hay varias variables, se deriva con respecto de una de ellas. Entonces se diría una derivada parcial. Bien, ya estamos a los 47 de siempre. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, la derivada que hemos estudiado en una variable es una derivada ordinaria. Y las derivadas que vamos a estudiar se llaman derivadas parciales. Porque se deriva con respecto a cada una de las variables. No podemos derivarlas con respecto a todas las variables. Muy bien. Veamos la definición entonces. Derivadas parciales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Para derivar una función. Se deriva la función. Sea f una función de n variables, ¿no? Definida en un conjunto de Rn, el dominio de la función. Bien, entonces tenemos ahí f con sus n variables. Definimos la derivada parcial de f respecto a una de sus variables, en este caso con respecto a x sub i, en el punto a que pertenece a d, como el siguiente límite. Hasta ahí no hay ninguna novedad, ¿no? Sabíamos que se define mediante la derivada mediante un límite. Listo. Entonces, derivada parcial de f con respecto a de x sub i, evaluado en a, viene a ser el límite cuando t tiende a 0, el límite de la función cuando t tiende a 0, y en el numerador tenemos a f de a más t por sub i menos f de a. Bien, este límite tiene que existir. Por eso dice siempre y cuando este límite existe. Si no existe, pues no existe la derivada parcial. Bien, ahora, ¿quién es S sub i? E sub i. Entonces, ese es uno de los vectores canónicos. Bien, E sub i es el vector canónico unitario en la dirección X sub i. Eso indica dirección positiva. Por ejemplo, en R2 tenemos S1 y S2. S1 es 1, 0, el I, S2 es el J, 0, 1. En R3 tenemos 3, I, J y K. S1, S2 y S3 respectivamente. Y ahí está. Bien. En nuestro curso van a haber muchas definiciones no prácticas, o sea, no fáciles de aplicar. En cálculo de una variable, recuerdo que cuando se define la derivada con límites, en un inicio trabajamos con este límite para calcular las derivadas, pero que generalmente ya luego no se usa porque es impráctico estar derivando mediante el límite. Entonces acá desde un inicio vamos a usar una regla práctica.
no solamente para las derivadas parciales, también para el resto de cálculos, para la derivada direccional, para las integrales dobles, para las integrales triples, las integrales de línea, integrales de superficie. Esas tienen una definición, pero usaremos reglas prácticas que permiten calcular con mayor eficiencia y rapidez las derivadas. Bien, entonces, ¿en qué consiste esa regla práctica? Pues vamos a verla. Dice, podemos usar la siguiente regla práctica para calcular las derivadas parciales para una función de 3 o 2 variables. Realmente para las enésimas variables que haya. Se cumple eso también. Entonces, observen las diversas notaciones para la derivada parcial. Entonces, si derivamos parcialmente f con respecto de x, debes considerar a y y z, suponiendo que hay 3 variables, a las otras 2 variables considerarlas como constantes. Y derivar solamente respecto de x. Ahora, si derivamos f con respecto de y parcialmente, de igual manera, considera x y z como constantes y deriva con respecto a y. Y así las derivadas parciales con respecto de y y z, ¿no? Considerar con respecto a y, considerar a x y z como constantes y derivar con respecto de y. Con respecto de z, la derivada parcial, considerar a x y y como constantes y derivar respecto de z. Bien, entonces veamos ejemplos. Dice, calcule las derivadas parciales de primer orden de las funciones siguientes, a y b. Entonces, con estos ejemplos, lo que pretendemos es que el estudiante simplemente se dé cuenta que es muy sencillo derivar parcialmente, que aprenda a hacerlo y que también se dé cuenta que se cumplen todas las reglas de derivación que ha aprendido.
Bien, vamos con la parte A. Entonces, en la parte A nos piden derivar parciales de primer orden. Y decimos de primer orden porque también va a haber de orden 2. Bien, entonces, derivada parcial de f con respecto de x, o f sub x, viene a ser. Entonces sería acá 3 por 2, bueno, cambiamos de color. 3 por 2, perdón, estamos derivando con respecto de x. Sería 2y cubo más, derivamos con respecto de x, sería 9y cuadrado de x cuadrado. Fue la derivada de una expresión polinómica y como ya sabemos, las expresiones polinómicas son fáciles de derivar. Derivada parcial de f con respecto de y. Bien, derivamos con respecto de y, sería 3 por 2, 6xy cuadrado. Sería más, acá sería 2 por 3, 6x cubo. Y ahí está, ¿no? Sería 6xy cuadrado más 2 por 3, 6x cubo. Bien. Entonces los estudiantes dicen, profesor, solamente se trata de hacer eso. Ya, listo. Vamos con la B. Bien. Ahora tenemos derivada parcial de f con respecto de x. Entonces observa, derivada de una exponencial es la exponencial. Ahora, por la derivada del exponente,
con respecto de x viene a ser y cubo. Más derivar la tangente secante cuadrado de y cuadrado menos x cubo por la derivada eh, con respecto de y del argumento, ¿no? Sería acá, 2 veces y. Y eso se puede escribir así, ¿no? Primero y cubo, e a la x por y cubo, es cuestión de reescribirlo, ¿no? Depende de gusto. ¿Ya? Pues respecto, ¿por qué 2y no es respecto a x? A ver, sí, acá, borro esto. Sería menos 3x cuadrado. Ujú. Y bueno, lo podemos reescribir así. Primero acá y al cubo por e a la x por y al cubo menos 3x cuadrado por secante cuadrado de y cuadrado menos x cubo. Ya está. Ahora sí, la derivada parcial de f con respecto de y. Bien. Recordemos que eso también se puede escribir así. Entonces tenemos e a la x por y cubo por la derivada del exponente que sería 3xy cuadrado más derivada de la tangente igual secante cuadrado y cuadrado menos x cubo, pero ahora sí no, por la derivada del argumento, pero con respecto de y. Ahí está. Reagrupamos o reescribimos y quedaría así. Ahí está, ¿no?
Bien, vamos con más ejercicios. Recuerden, la idea es que el estudiante se dé cuenta, es una expresión polinómica, se deriva tal cual a un polinomio. Es la ecuación de un cociente, eso es el cociente. De un radical. De secante, de tangente, etc. Bien, tenemos derivada parcial de f con respecto de x, ambas notaciones. Entonces tenemos 2 veces x sobre 8 más y a la 4 más 1 sobre y cuadrado más x por la derivada de x que viene a ser 1. Igual, esto queda así, ¿no? A ver, acá hay que ponerlo así porque parecía un menos. Y acá quedaría más 1 sobre x más y cuadrado. Ahora, derivada parcial de f con respecto de y. Bien, entonces, la primera expresión la reescribo para no aplicar regla del cociente. Entonces sería así, x cuadrado por 8 más y a la 4 a la menos 1, más logaritmo natural de y cuadrado más x. Muy bien. Entonces, al escribir de esta manera, nosotros podemos derivar de esta forma, mira, con respecto de y. Sería menos x cuadrado por 8 más y a la 4 a la menos 2, porque menos 1 menos 2, por la derivada del argumento que viene a ser con respecto de y. Sería 4y cubo. Bien. Ahora más derivada del logaritmo natural es 1 sobre y cuadrado más x por la derivada del argumento con respecto de y viene a ser 2y. Entonces observa, este 2y lo puedo poner acá adelante y este 4y también, quedando así, mira, quedando menos 4x cuadrado y cubo por 8 más y a la 4 a la menos 2 más 2 veces y sobre x más y cuadrado.
Bien, en la parte B, derivada parcial de f con respecto de x. Tenemos la derivada de una exponencial, es la misma exponencial. A la menos y cuadrada ahora, por la derivada del exponente que vendría a ser menos 2y. Ah, perdón, estamos derivando con respecto de x. No, esto es cero, ¿no? La derivada de esto sería cero. Más derivada de una raíz. 4 veces 4 por sobre 2 veces raíz de 3y cuadrado menos x. Ahora sería por la derivada del argumento con respecto de x menos 1. Queda menos 2 sobre raíz de 3y cuadrado menos x. Y ahí está, ¿no? Bien. Vamos con la última derivada parcial de esta función. Derivada parcial de f con respecto de y. Ahora sí, ¿no? Sería e a la menos y cuadrado por la derivada de menos y cuadrado que sería menos 2y. Y eso lo pongo adelante. Bien, entonces sería así. Sería menos 2 veces y por e a la menos y cuadrado. Ojo, lo he hecho directo, ¿no? Sería la derivada del exponencial por la derivada del exponente. En este caso sería menos 2y. Bien. Y la raíz sería más 4 veces sobre 2 veces raíz de 3y cuadrado menos x. Allí. Por la derivada de 3y cuadrado menos x, que sería 6y. Bien, pasemos a los últimos ejercicios de esta parte. Dice, calcula derivadas parciales del primer orden de las siguientes funciones. Acá hay solo una función.
Bien, entonces vamos. Observa que tanto x como y aparecen en el numerador, o sea, acaba de ver la regla de un cociente. Derivada parcial de f con respecto de x vendría a ser. Derivada del cociente. Derivada del primero, 1, por el segundo. Más el primero, no, perdón, sería menos, ¿no? Estamos en la derivada de un cociente. Menos entonces derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo con respecto de x. Todo sobre y menos 9x cuadrado al cuadrado. Bien, hemos hecho la derivada de ese primer término. Ahora, más la derivada del segundo término. 6 veces x al cubo menos, no, perdón, más 6 veces x cubo menos 9y cuadrado, ¿no? Por la derivada del argumento con respecto de x, o sea, 3x cuadrado. Ah, ya quedó la 5, ¿no? Entonces, finalmente tenemos lo siguiente. Y menos 9x cuadrado menos, con este menos 18 queda 18 positivo. Bien. Y ahora vamos a acomodarlo bien esto, ¿ya? Porque voy a escribir esto. Entonces sería y menos 9x cuadrado sería más 18x por x más 2y cubo. Y todo esto sobre, no lo vamos a extender, lo vamos a dejar así. Y menos 9x cuadrado al cuadrado. Y acá sería más 18x cuadrado por x cubo menos 9y cuadrado a la 5. Bien.
esa fue la derivada de f con respecto de x, y nos damos cuenta que se sigue cumpliendo toda la regla de derivación, ¿no? De la raíz, del cociente, también del producto. Bien. Y por último, derivada parcial de f con respecto de y. Ojo que me han dicho derivadas, calcule las derivadas parciales de primer orden, por eso tengo que hacer ambas. ¿Sí? Entonces, derivada de un cociente. Derivada del primero con respecto de y sería 6y cuadrado por el segundo, y menos 9x cuadrado, menos el primero, x más 2y al cubo, por la derivada del segundo con respecto de y, observa que es 1. Y todo esto sobre el cuadrado del segundo. Repito, no es necesario extender este resultado. Ahora, el otro término, más 6 veces x cubo menos 9y cuadrado elevado a la 5 por la derivada del argumento con respecto de y, que viene a ser menos 18y. Muy bien esto. Ahí está. Volvemos a reescribir. Quedaría así. 6y cuadrado por y menos 9x cuadrado menos x más 2y al cubo sobre y menos 9x cuadrado al cuadrado, y acá sería más 6 veces, yo lo multiplico, ¿no? Sería menos 108 y por x al cubo menos 9y, este y cuadrado, y ya está. No es necesario expandir el resultado. Entonces, con estos jóvenes, simplemente lo que hemos querido que se pretende con estos ejemplos, es que el estudiante diga, ah, mira, la regla práctica de la derivada parcial me indica que derive con respecto de la variable indicada y las otras considerarlas como constantes, ¿no? Y hemos visto que se cumple toda la regla de derivación, regla del cociente, del producto, toda la regla de derivación que hemos visto se deben cumplir acá. Bien. Termina de calcular y pasamos a ver la interpretación de la derivada parcial. Bueno, interpretación geométrica y también como razón de cambio.
Bien, ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada parcial y también interpretación como razón de cambio. Listo. Esto nos va a permitir entender por qué es que una de las variables queda como constante, ¿no? Bien, entonces miren, tenemos el eje Z, tenemos el eje X y por acá tenemos el eje Y. Bien, entonces vamos a interpretar la derivada parcial de f con respecto de x. Entonces, observen que el plano ZX o XZ está por acá. ¿Bien? Y por acá, por ejemplo, tengo la gráfica de una superficie. ¿Ok? Y dibujamos un plano paralelo al plano XZ, o sea, y igual y sub 0. Ahí está. Este es el plano, digamos, y igual y sub 0, una constante. Entonces, este plano intersecta la gráfica de la función y lo corta en una curva. Lo corta en esta curva, digamos, ¿no? En esa curva, mira la cortada. Bien, entonces mira, esa curva nosotros la podemos proyectar al plano ZX. ZX. Y esa curva aparece acá. Observa que este plano es prácticamente como el plano XY, ¿no? Entonces vamos a tomarle por acá un punto X sub 0, Y sub 0. Entonces acá tenemos X sub 0, Y sub 0. Y allí, por allí, dibujamos una recta tangente. Entonces lo que tenemos que recordar es que la pendiente de esta recta tangente es la derivada, en este caso de z, hay que indicar que z es f de x, y. La derivada es de z con respecto de x, en este caso porque la variable sería x, ¿no? Entonces acá, la pendiente viene a ser la derivada de z con respecto de x. Pero en ese caso es la derivada parcial de f con respecto de x en el punto x sub 0 y y sub 0. Entonces, observa que en este plano es el plano constante, y igual a y sub 0, siempre lleva a la y sub 0. Por eso es que cuando derivamos parcialmente f con respecto de x, hacemos constante a y solamente derivamos a la variable x, ¿no? Se deriva con respecto de x, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Reinterpretar esto, dice, pendiente de la recta tangente en este punto, ¿no? Este punto pues ya sería el x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿no? El z sub 0 estaría acá, ¿ok? Entonces, la pendiente de la recta tangente en este punto de la curva C. Y esta curva C está formada por la intersección de la gráfica de f, y todo esto lo resumimos mejor, mira, ven. Dice, y el plano, directamente, y el plano, y igual y sub 0. Y está, simplemente eso. En lugar de poner todas esas expresiones, lo mismo, y el plano y igual a y sub 0. Porque ese plano y sub 0, y igual y sub 0 es perpendicular a xy y pasa por x sub 0 y y sub 0. Y además es paralelo ahí. Bien. De forma análoga, interpretamos la derivada parcial de f con respecto de y.
Bien, entonces vamos a hacer lo mismo con la derivada parcial de f con respecto de y. Ahora, sabemos que cuando derivamos parcialmente f con respecto de y, hacemos a x constante. Y justamente pues vamos a hacer eso. Eje x, eje z, eje y. Muy bien, entonces, el plano ZY es este, recuerden, este es el plano ZY. Un plano paralelo al plano ZY es el de acá. Y este es el plano x igual x sub 0. Entonces, acá nosotros tenemos la gráfica de una función así, ¿ok? Una función. Y observamos que este plano intersecta a la gráfica en una curva C. Ahí lo proyectamos al plano ZY porque x es igual a una constante y lo que queda es el plano ZY. Acá está la curva. Ya sabemos que x es constante, pero y también vale en este caso y sub 0. Y acá tenemos el valor z sub 0. Entonces justamente acá tenemos la recta tangente a esta curva C. En consecuencia, la pendiente de esta recta tangente viene a ser la derivada parcial de f con respecto en este caso de y, en el punto x sub 0, y sub 0. ¿No? Entonces, x es igual a una constante, es este plano. Por eso, cuando derivamos parcialmente, f con respecto de y, x debe ser una constante. Entonces, mira, todo lo que hemos estudiado de cálculo de una variable fue en el plano XY. De igual manera, no sería el plano XY, sino el plano sería ZY, pero es el mismo, ¿no? Entonces, todo lo hecho en las derivadas, en una variable se cumple para las derivadas parciales. Muy bien, acá formada por la intersección de la gráfica, ya sabemos. Y el plano simplemente x igual a x sub 0. Y el plano x igual a x sub 0. Y ya está. Y por eso, la interpretación geométrica de la derivada parcial es como de la pendiente de una recta tangente a una curva C en un determinado punto, en este caso x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿no? Y esa curva C es la intersección de la gráfica de f con el plano o x igual a x sub 0 o el plano y igual a sub 0. ¿No?
Bien. Ahora, pero no es la única interpretación. La otra interpretación, recuerda, es como razón de cambio. La otra interpretación es como razón de cambio. Bien. Entonces dice que las derivadas parciales también pueden interpretarse como la razón de cambio instantáneo de la función respecto de una variable mientras la otra permanece constante. Y eso es obvio porque hemos dicho, según el análisis que hemos hecho en las gráficas anteriores, hemos visto que la gráfica de la función la cortamos ya sea por un plano y igual a una constante o x igual a una constante y se convierten en las pendientes de las rectas tangentes. Pero al hacer el estudio sobre esas curvas y dichos planos, hemos dicho que todo lo hecho en cálculo de una variable se cumple. Por consecuencia también cabe la posibilidad, ¿no?, de que se interprete como razón de cambio. Y recordemos que en cálculo de una variable, cuando se interpreta como una razón de cambio o tasa de variación instantánea, ¿no? Esto permitía saber cómo cambian los valores de f por cada unidad que aumentaba x, ¿no? O en el instante en que x tomaba determinado valor. Entonces tiene que ser lo mismo acá. Pero acá en forma genérica dice que la derivada parcial de f con respecto de x en el punto x sub 0 y s sub 0, ¿sí?, se puede interpretar como la razón de cambio instantánea de la función de f a lo largo del semieje x positivo. Bien. Y que la derivada parcial de f con respecto de y se puede interpretar como la razón de cambio instantáneo de la función f a lo largo del semieje positivo y. Bueno, entonces el alumno dice, ya, profesor, listo. Pero el detalle está en que el estudiante a veces no sabe qué es una razón de cambio. ¿Qué es una razón de cambio? O tasa de variación instantánea. ¿Qué es? Bueno, entonces recordemos, en el colegio nos enseñaron razones y proporciones. Hablaban de la razón aritmética y la razón geométrica. La razón geométrica era el cociente. Muy bien, en este caso, la razón de cambio es el cociente de dos magnitudes que cambian. En el numerador habrá una magnitud que cambia, en el denominador otra magnitud que cambia. En el denominador estará la variable que cambia, ¿no? Ahora, arriba, en el numerador, irán cómo cambian los valores de la función. Entonces, para ser específicos, diríamos lo siguiente como interpretación. Me voy a poner color morado. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? En todo caso, indica esta razón de cambio, indica cómo cambian, y cuando decimos cambia, puede ser que aumenten o disminuyan. Aumente o disminuya. ¿Quién? Los valores de la función f, los valores de f. Muy bien. Por cada unidad que aumenta x. Por cada unidad que aumenta x. ¿No? Manteniéndose constante y. Entonces, indica cómo cambian. Aumentan o disminuyen los valores de f. Entonces, esto lo hemos visto en cálculo de una variable. No hay ningún misterio. Entonces, sabemos que la derivada parcial de f con respecto de x en este punto, si es mayor que 0, ¿no?, indica que f aumenta. Entonces, ¿cuándo entonces va a aumentar? Cuando la derivada parcial sea mayor que 0. Indica que f aumenta. ¿Y cuándo vamos a ver que disminuye? Cuando la derivada parcial de f con respecto de x sea menor que 0. Indica que f disminuye. Y ahí está.
Lo mismo para la derivada parcial de f con respecto de y. Entonces hay que poner acá, indica cómo cambian, otra vez, aumenta o disminuye los valores de la función por cada unidad que aumenta y ahora. Manteniéndose constante x. Y de igual manera, la derivada parcial de f con respecto de y, si es mayor que 0, indica que f aumenta. Y si la derivada parcial de f con respecto de y es negativa, indica que f disminuye. Bien, entonces vamos a ver ejemplos relacionados a esta interpretación para que, eh, ojo, con respecto a a la interpretación como razón, como pendiente, ese tipo de problemas se desarrolla bastante en cálculo de una variable. Entonces, prácticamente es lo mismo, sino que hay que entender el contexto para saber qué hacer. De igual manera, en la razón de cambio. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, una lámina de metal plana se encuentra en un plano XY. Entonces, la lámina está representada por un plano XY. Y su temperatura, que está en grados Celsius, en un determinado punto, X, Y, está dada por la siguiente expresión. O sea, la temperatura varía de acuerdo a donde se ubique, donde estemos ubicados en la placa o en la lámina de metal, ¿no? Depende de X y de Y. Y es igual a 10 veces X cuadrado más Y cuadrado, y esto elevado al cuadrado, donde X y Y se miden en centímetros. Entonces, las unidades para X y Y son centímetros, y para la temperatura está en grados Celsius, grados centígrados. Entonces nos dicen, calcule la razón de cambio de la temperatura desde la posición 1,2 en la dirección positiva del eje X y en la dirección positiva del eje Y. Entonces, por definición, sabemos que las derivadas parciales
con respecto de X, justamente calculan la razón, bueno, uno por la interpretación, sabemos que es una razón de cambio, ¿no? Y que no lo hacen en cualquier dirección. Siempre la derivada parcial de f con respecto de x lo hace a partir de un punto y en determinada dirección. En la dirección dada por el eje x positivo. Entonces A trata de la derivada parcial de f con respecto de x. No de f de t, ¿no? Y B, la derivada parcial de t de la temperatura con respecto al eje y. Con respecto a la variable y. Bien. Entonces, en A se trata de calcular la derivada parcial de f con respecto, perdón, de t con respecto de x y en el punto 1,2. Y en la b, la derivada parcial de t con respecto de y evaluada en 1,2. Bien, entonces vamos con la parte A. La temperatura es una función de dos variables, de x y de y está dado por 10 veces el cuadrado de la suma de los cuadrados de x con y. Entonces, derivada parcial de t con respecto de x. Dos notaciones distintas que representan lo mismo. Entonces, con respecto de x sería esto. 20 veces x cuadrado más y cuadrado por la derivada de x cuadrado, que sería 2x. Esto queda 40x por x cuadrado más y cuadrado. Bien, esto evaluamos ahora. Derivada parcial de t con respecto de x en el punto 1,2. Ojo, de acá la vamos a interpretar también. Evaluamos. Sería 40, 1 al cuadrado más 4, 5. Observa que acá sale 200. Ahora, t, ¿en qué unidades está? Centígrados. X, ¿en qué unidad está? Centímetros. Muy bien. Entonces, la razón de cambio salió 200 grados centígrados por centímetro en el punto 1,2. Entonces, la interpretación sería la siguiente. Indica que la temperatura aumenta 200 grados centígrados por centímetro en la dirección de X por cada centímetro que aumenta X mejor, para ya no decir dirección, por cada centímetro que aumenta X, ¿no? Ah, y acá, ojo, en el punto hay que poner acá así, la interpretación hay que ponerla así. En el punto 1,2 indica que la temperatura aumenta 200 grados centígrados por centímetro que aumenta X, manteniéndose constante Y. Y constante.
Esa es su interpretación. Bien, vamos con la B. Entonces ahora se trata de calcular la derivada parcial de t con respecto de y, ¿no? Entonces esto viene a ser 20x cuadrado más y cuadrado por 2y. 40y por x cuadrado más y cuadrado. Así, ¿no? Ahora, evaluamos en el punto 1,2. Entonces, acá lo que tenemos es 40 por 2, 80 por 5, 400. 400 grados centígrados por centímetro. Así de esa manera. Muy bien. Entonces, interpretación. Entonces diríamos lo siguiente, que vamos a ponerlo así. A partir o desde, a partir del punto 1,2, la temperatura, un poco más contextualizada ya. La temperatura de la lámina de metal plana aumenta 400 grados centígrados por cada centímetro que aumenta y. Por cada centímetro que aumenta y, manteniéndose x constante. Perdón, acá es con respecto de y, claro, manteniéndose x constante. Manteniéndose constante x. Ahí está. Entonces nos damos cuenta que eh, a lo largo del eje y la temperatura aumenta mucho más rápido, ¿no? A partir del punto 1,2. Entonces, bien, para visualizar esto, vamos a GeoGebra rápidamente.
Bien. Voy a compartir. Voy a activar la vista 3D. Lo voy a poner un poquito lento. Quizás el audio se entrecorte un poco, especialmente cuando comience a hacer esto, quizás. Pero bueno, recuerden que de rojo es el eje X, de verde es Y y de Z es el azul. Voy a ubicar el punto 1,2 en el plano. Ahí está. Voy a dibujar la función. ¿Cuánto era? Un momento. Ya. 10x cuadrado es la suma de x cuadrado más y al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Bien. Así. Observen ahí la gráfica. Ahí está. Voy a bajar un poco la escala acá. Estoy bajando un poco. Porque recuerden que los valores son grandes, ¿no? Ahora vamos a ver. Bien. Ahí está. Le he bajado la escala de la altura. Ahí está. Se parece a un paraboloide. Ya, el punto 1,2 aún no se observa, ¿no? La intersección. Tengo que bajarla más. Mucho más. Entonces creo que ahí ya se van a ver la intersección. Ajá. Ahí ya se va a ver la intersección. Un poquito más, creo. Ahí mucho mejor. Ya. Entonces recuerda, está 1,2. Entonces, recuerda que vamos a ver la interpretación de manera gráfica de la derivada parcial de la temperatura con respecto a x. Hacemos y igual a constante, y igual a 2. Entonces dibujo el plano y igual a 2. Observa. Y igual a 2. Ahí está. Entonces, observa que se corta en una especie de paraboloide, digamos así. Ahora, vamos a ver los de arriba. En el punto 1,2 está subiendo, estaría más o menos por acá, ¿no? Entonces vamos a verlo así. Vamos a ver que la pendiente hacia arriba va a estar creciendo porque me ha dicho que crece a 200 centímetros por segundo, ¿no? 200 centímetros. A ver. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dibujar una perpendicular al plano XY, perpendicular al plano XY, y que pasa por este punto. Ya está. Ahora voy a indicar la intersección. Mira, ahí lo ves, acá se corta, mira. Ahí está. Muy bien. Entonces, punto de intersección. Intersección entre esta recta y la superficie. Bueno, no lo quiere marcar la intersección. Bueno, el hecho es que se ve en este punto. Entonces, en este punto debo indicar, bueno, sería cuestión de evaluar acá, no sería 250, pero sería acá 5, 25, sí, 250. 1,2, 250. 1,2, 250. Ahí está el punto. ¿Sí? Listo. Entonces, allí vamos a tener una recta tangente. Y vamos a ver que los valores aumentan. Mira, el X está ahí aumentando. El X está aumentando, observa. Ahí, está aumentando hacia allá, aumentando pues, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? En este punto de acá. Entonces, ahí se va a dibujar la recta tangente que está creciendo.
Entonces tenemos la intersección del plano y igual a 2 y de la función. Entonces acá justamente se va a dibujar esa recta con una pendiente de 200. Ahí. Bien. Ahora, eso fue, para eso dice y igual a 2. Ahora, para el otro plano tengo que hacer x igual a 1. X igual a 1. De igual manera, en el punto 1,2 sería, vamos a ver dónde se cortaría, sería de igual manera 250, ¿no? El mismo punto. Ujú. Pero observa que ahí la parábola es más pronunciada, ¿no? Verde color Y acá. Acá estaría la recta tangente creciendo más rápido en esa dirección. Vamos a ver si lo hace. Tangentes. Ah, ya. Punto. Y la superficie cónica dice. No lo calcula. Pero bueno. Entonces mira, a lo largo del eje Y acá, se observa que esta parábola es más pronunciada, crece más rápido. Entonces acá justamente la pendiente va a ser de 400. En cambio, en esta otra, acá, en este plano, va a ser de 200. Bueno, se puede calcular esa recta, ¿sabes? Por si acaso, con la ecuación punto pendiente. Bien, listo. Entonces, jóvenes, hoy día nos hemos ocupado de cómo calcular las derivadas parciales, su interpretación como como pendiente de la recta tangente y también como razón de cambio. Bien, recuerden que estos dos valores son las pendientes de las rectas tangentes, ¿no? A la gráfica de la temperatura en el punto 1,2,250, ¿sí? 1,2,250, porque al evaluar 1,2, observen, si tú evalúas t de 1,2, en ambos casos te va a quedar así, 10 por 5 al cuadrado, y esto es 250. Entonces, el punto de tangencia, en ambos casos, el punto de tangencia es 1,2,250. Ahí está. Bien, jóvenes, entonces el siguiente ejercicio queda como tarea para ustedes. Ahí está. Se trata de hacer lo mismo, sino que no te dan función. Te dicen, un cilindro circular recto de metal es calentado gradualmente. Debido al calor, el cilindro comienza a dilatarse, manteniendo su forma cilíndrica. Determina la razón de cambio del volumen del cilindro respecto al radio y respecto a la altura. Acá no hay X y Y, acá hay radio y altura. Tú tienes que decidir si X es el radio o si X es la altura. ¿Ok? En el instante en el que el radio mide 9 y su altura 45 centímetros, o sea, el punto no es 1,2 ahora es 9,45. Entonces, debes definir las variables y además definir la función. ¿Qué función? La función volumen. Si tú vas a derivar parcialmente, necesitas de una función, la función volumen, ¿sí? Entonces, por favor, trabaja en este ejercicio. Mañana iniciamos con este ejercicio, ¿ok? Y ya pasamos a ver, pasamos a ver
lo que continúa que viene a ser, ojo que hay un caso para credencial estudiante como siempre, ¿sí? Pero luego ya pasamos a estudiar la regla de la academia. Bien. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna interrogante hasta acá, jóvenes? Bueno, recuerden que este jueves aún para nuestro curso, solo para nuestro curso, aún no está activa la modalidad híbrida, ¿sí? Aún no. En otros cursos ya está, pero nosotros aún todavía en nuestro horario aún no está. Bien, entonces eso ha sido todo. Nos vemos el viernes, ¿no? Perdón, jueves. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídese. De igual manera.